El marido la expulsó después de que engordó, pero lo que hace el empleado lo cambia todo. Jimena estaba parada bajo la lluvia con una maleta negra a sus pies y un osito de peluche apretado con fuerza contra su pecho, el vestido blanco de encaje empapado pegado al cuerpo, sus cabellos rizados cayendo sobre su rostro mojado, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua que escurría por su nariz, por su barbilla, por su cuello. Después de 5 años de matrimonio, el marido, uno de los hombres más ricos y respetados de la ciudad costera de Puerto Álamo, la había expulsado de casa en plena madrugada lluviosa, frente a todos los empleados y guardias que servían en la mansión. La justificación que él gritó desde la escalinata, con el dedo señalándola y la voz cortando la lluvia como un cuchillo, fue la más cruel que ella podría imaginar escuchar, que había engordado demasiado y que ya no soportaba verla así. Aquellas palabras resonaron por toda la propiedad, mientras los hombres de traje negro sostenían paraguas transparentes con rostros de piedra, sin mover un solo músculo. Nadie se movió, nadie dijo nada, excepto uno. El hombre que estaba parado a pocos metros de ella, con los brazos cruzados y una mirada pesada fija en el patrón en lo alto de las escaleras, era Mateo. 38 años, hombros anchos, el brazo derecho cubierto de tatuajes oscuros que parecían contar una vida vivida más en el sufrimiento que en cualquier tipo de comodidad. Él trabajaba en la mansión desde hacía 12 años, cuidando los jardines, haciendo reparaciones, siendo la persona que resolvía los problemas que nadie más quería resolver. Era sencillo, callado, invisible desde el punto de vista del patrón. Pero esa noche fue el único que se movió. Mateo bajó las escaleras lentamente, abrió el paraguas que sostenía en la mano y lo colocó sobre la cabeza de Jimena sin decir una palabra. Fue un gesto tan pequeño que casi pasó desapercibido en medio del caos, pero ella lo sintió, y ese mínimo gesto de humanidad fue lo que impidió que se derrumbara por completo ahí mismo, en el piso mojado de la entrada de esa casa que durante 5 años había llamado hogar. Santiago Mondragón se quedó parado en lo alto de la escalinata, la camisa blanca abierta en el cuello, los ojos oscuros fijos en el empleado que acababa de proteger a la mujer que él acababa de rechazar. Había algo en su expresión que no era exactamente ira, era sorpresa, como si nunca hubiera imaginado que alguien dentro de esa casa fuera capaz de un gesto así. «Mateo», dijo él, con la voz bajando peligrosamente. «Vuelve a tu lugar». Mateo no respondió. Se quedó parado sosteniendo el paraguas sobre la cabeza de Jimena, los hombros rectos, la mandíbula firme, la mirada al frente sin subir para encarar al patrón ni bajar con vergüenza. Santiago hizo una pausa, miró a los guardias alrededor como si esperara que alguno tomara medidas, y entonces dijo solamente: «Ella tiene 5 minutos para salir por el portón», y volvió a entrar a la mansión como si eso fuera el cierre de un negocio cualquiera. La puerta de madera maciza se cerró con un sonido pesado que resonó por la escalinata mojada. Jimena no podía hablar. Miró a Mateo con los ojos rojos, la boca temblando, y él señaló con la cabeza hacia la salida sin prisa. Ella tomó el asa de la maleta negra con una mano, apretó el osito de peluche contra su pecho con la otra y caminó por el portón de hierro mientras la lluvia seguía cayendo sobre ambos. Del lado de afuera, la calle estaba desierta. Las casas grandes del barrio noble tenían ventanas cerradas y cortinas pesadas. Ninguna luz se encendió. Ningún vecino abrió la puerta. El mundo afuera de la mansión era tan frío como el de adentro. Y tal vez por eso, Santiago había encontrado tan fácil mantenerla aislada allí por tanto tiempo. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», preguntó Mateo después de un rato, ambos parados en la banqueta mojada, el agua escurriendo por la alcantarilla con el ruido de una pequeña corriente. Ella tardó en responder. Pensó en su madre, en una ciudad vecina, pero era casi medianoche y apenas recordaba el número de su celular de memoria porque Santiago le había cambiado el aparato hacía unos meses y nunca había pasado los contactos antiguos al papel. Pensó en viejas amigas, pero hacía tanto que no hablaba con ninguna de ellas que ni siquiera sabía si los números seguían siendo los mismos.
No, dijo ella por fin. Él asintió despacio como si ya supiera que esa sería la respuesta. Entonces, ven conmigo. Jimena lo miró. No era desconfianza, era cansancio. El tipo de cansancio que cala tan hondo que ya nada parece una amenaza. Solo quería dejar de estar de pie bajo esa lluvia. Solo quería no tener que seguir apretando ese osito contra el pecho como si lo soltaba, fuera a perder el único pedazo de sí misma que no había sido destruido esa noche. Siguió a Mateo. Caminaron por unas calles hasta llegar a un barrio más humilde, de casas pequeñas y muros bajos, donde los postes tenían la luz amarilla y débil de ese tipo que nunca se reemplaza. La lluvia había menguado hasta convertirse en una llovizna fina que se posaba en el cabello de Jimena sin que ella intentara apartarla. Mateo iba un paso adelante, el paraguas inclinado sobre ella, sin decir nada. Ella arrastraba la maleta negra que traqueteaba en las piedras irregulares de la banqueta, y el ruido de las rueditas en el adoquín fue el único sonido entre los dos por un buen rato. Mateo se detuvo frente a una construcción de 2 pisos con un letrero de madera en la fachada. El letrero decía, «Casa de huéspedes de Doña Marta», con una letra tan desgastada que apenas se leía, la pintura rosa casi toda comida por el sol de los años. Tocó la puerta. Tardaron unos minutos. Luego, la luz del pasillo se encendió por debajo del umbral y la puerta fue abierta por una mujer de unos 60 y tantos años, cabello canoso recogido en un chongo suelto, bata rosa y los ojos muy abiertos de quien ha sido arrancado del sueño, pero que no mostró ninguna molestia por eso. «¿Mateo?», dijo ella mirándolo a él y luego a Jimena. «Válgame Dios, ¿qué pasó?». «Ella necesita un lugar donde quedarse, doña Marta», dijo él simplemente, como quien hace un pedido que sabe que será atendido. La mujer no hizo más preguntas. Abrió la puerta por completo y dijo, «Entra, entra». Los dos. «Estás empapada, hija mía». Jimena entró. El interior de la casa de huéspedes era sencillo pero acogedor. Había un pasillo con cuadros de flores colgados en las paredes con cuidado, una mesita de madera con un mantel de tejido de gancho y un florero de begonia artificial y un olor ligero a canela que venía de algún lugar al fondo de la casa, como si doña Marta hubiera olvidado un té caliente en la hornilla baja antes de dormir. Había algo en esa casa que no había en la mansión, la sensación de que ese espacio había sido arreglado con cariño, de verdad, y no con dinero. Doña Marta llevó a Jimena hasta un cuarto al final del pasillo del primer piso, un espacio pequeño con una cama individual de colcha floreada, una ventana con persiana de madera pintada de blanco y una silla en la esquina con un cojín de tela estampada. «El baño está allí», dijo doña Marta, señalando la puerta de al lado. «Tiene agua caliente. Báñate y luego duerme. Mañana hablamos». Jimena miró la cama, la silla, el osito que aún sostenía en los brazos sin haberse dado cuenta de que no lo había soltado desde que salió de la mansión. Puso el animalito con cuidado en la silla, como si fuera un niño pequeño al que estaban acostando a dormir, y fue al baño. Mientras el agua caliente caía sobre ella, fue entonces cuando lloró de verdad. No el llanto contenido de quien está siendo observado, no el llanto de rabia de quien está en medio de una discusión con alguien que va a responder, era el otro tipo, el que viene cuando la persona finalmente cierra la puerta, se queda sola de verdad y ya no tiene que sostener nada para nadie. Ese tipo de llanto que viene desde el fondo del estómago y sube despacio, que hace que la respiración se trabe en sollozos, que duele de una manera que no tiene un nombre preciso, pero que cualquier persona que haya pasado por una gran pérdida conoce muy bien. Ella lloró hasta no tener más fuerzas para llorar, y luego se quedó quieta bajo el agua por un tiempo, con las manos apoyadas en la pared de azulejo frío, respirando, solo respirando, dejando que el agua caliente cayera. Cuando salió, había una muda de ropa doblada en la silla, al lado del osito, que doña Marta había dejado sin hacer ruido. Un pantalón de felpa gris ligeramente holgado y una blusa sencilla de algodón color crema. Jimena se vistió despacio, con los movimientos lentos de quien hace un esfuerzo por cada acción. Se acostó en la cama y cerró los ojos. No durmió de inmediato.
Se quedó mirando al techo en la oscuridad, escuchando la llovizna golpear suavemente la ventana afuera, el ruido del agua escurriendo por el tubo de lluvia cercano, y trató de entender cómo había llegado a ese punto. Trató de encontrar el momento exacto en que todo había comenzado a desmoronarse. Pero el problema con este tipo de cosas es que no hay un momento único. Es una serie de momentos que se van sumando tan despacio que no te das cuenta de cuánto has caído hasta que ya estás muy abajo. 5 años. 5 años de matrimonio con Santiago Mondragón. Al principio, él había sido diferente, o ella había creído que sí, que era lo que más dolía ahora, cuando miraba atrás con los ojos de lo que sabía. Él era atento, hablaba con ella durante horas sobre cualquier tema, parecía genuinamente curioso sobre quién era ella y no solo cómo lucía. Eran conversaciones que ella había guardado como pruebas de que había algo verdadero allí. Ahora pensaba en esas conversaciones de otra manera. Se conocieron en una fiesta de un amigo en común cuando ella tenía 27 años y él 34. Ella trabajaba como asistente en una pequeña agencia de comunicación y tenía una vida que era toda suya. Un departamento alquilado en un barrio de clase media, una gata llamada Luna que dormía al pie de la cama, un grupo de amigas que se reunían todos los viernes en un bar cercano para cenar y hablar más que comer. Cuando empezó a salir con Santiago, ese mundo fue siendo reemplazado despacio por otro. Él era seductor en el sentido más sutil. No imponía, proponía, no prohibía, sugería alternativas mejores. ¿Qué tal si dejas ese departamento y vienes a vivir aquí conmigo? Es más seguro, más cómodo, te va a encantar el barrio. Sé que te gustan tus amigas, pero ese bar al que van no es el ideal, y mañana reservé una cena en un lugar bonito para nosotros dos. La gata es adorable, pero tengo alergia, ¿sabes? ¿No sería mejor que se quedara en casa de tu madre por ahora? Cada propuesta se presentaba como un regalo, y ella había aceptado cada una como tal. La gata se fue a casa de su madre. El departamento se devolvió. Las amigas fueron perdiendo el contacto. Ella se fue a vivir a la mansión y cuando se casaron, 1 año y medio después de conocerse, estaba completamente dentro del mundo de él, y no se había dado cuenta de cuánto de su propio mundo había dejado atrás. El primer año de matrimonio fue bueno de la manera en que las cosas parecen buenas cuando estás en el ojo de una tormenta y aún no sabes que el viento va a cambiar. Él era generoso con regalos, la llevaba a restaurantes caros, la presentaba a sus amigos como mi esposa hermosa. Pero había comentarios, pequeños, casi invisibles en medio de tanta aparente generosidad. ¿No crees que ese vestido está un poco ajustado? ¿Comiste tanto así? Creo que estabas mejor cuando eras más delgada, ¿sabes? No te critico, solo comento. Ella respondía con una sonrisa incómoda y no decía nada. Cada comentario se quedaba, sin embargo, con la precisión con la que este tipo de cosas se queda, grabado en algún lugar que la persona no accede conscientemente, pero que va moldeando la forma en que se ve a sí misma. En el 3er año, ella quedó embarazada. Jimena cerró los ojos en la cama de la casa de huéspedes y respiró hondo. Esta parte no le gustaba dejar que la memoria la tocara. Era como abrir una puerta en una casa oscura sin saber qué había del otro lado. Pero llegó igual que siempre llegaba, con ese peso específico y exacto en medio del pecho que había aprendido a reconocer. El embarazo lo descubrió una mañana común de martes. Estaba sola en casa. Santiago había salido a una reunión y ella hizo la prueba en el baño, con las manos ligeramente temblorosas, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. 2 rayitas. Se quedó parada viendo el resultado por un tiempo que nunca supo decir cuánto fue. Había una especie de vértigo en ese momento, una sensación de que el suelo había cambiado levemente de lugar sin que nada visible se hubiera movido. Cuando Santiago llegó y ella se lo contó, él se quedó callado por un momento antes de sonreír. Una sonrisa que llegó un segundo demasiado tarde, como una respuesta ensayada que no logró decirse a la velocidad correcta. Ella lo notó, pero no dijo nada, porque había muchas cosas que notaba y no decía desde hacía años. Los meses siguientes
fueron de una felicidad que ella ahora entendía había sido parcialmente construida por ella misma, llenando los espacios vacíos del comportamiento de él con interpretaciones que quería que fueran verdad. Decoraba el cuarto del bebé mentalmente mientras pasaba por el pasillo, pensaba en nombres durante el baño, se despertaba de madrugada y se quedaba con las manos sobre la barriga imaginando cómo sería esa persona, qué le gustaría comer, qué tipo de olor tendría su cabello, si se reiría igual que la abuela Guadalupe, que reía con el cuerpo entero. A las 16 semanas perdió el bebé. El médico dijo que fue un problema de desarrollo, que pasaba, que ella era joven y podía intentarlo de nuevo. Santiago estaba sentado a su lado cuando el médico habló, y ella miró el rostro de su esposo buscando dolor. Encontró algo, pero no sabía nombrarlo con precisión. Quizás alivio. Empujó ese pensamiento hondo y lo cubrió de vergüenza por haberlo tenido, diciéndose a sí misma que estaba siendo injusta, que estaba proyectando, que el dolor le hacía ver cosas que no estaban ahí. Después de la pérdida, su cuerpo cambió, no de un día para otro, sino a lo largo de semanas y meses, de forma tan gradual que ella misma tardó en darse cuenta de la magnitud. Subía de peso sin entender por qué, incluso controlando lo que comía. Sentía un cansancio pesado que no se quitaba con el sueño, como si el descanso dejara de hacer efecto. El cabello chino que siempre tuvo se le caía más de lo debido, dejando el cepillo lleno todas las mañanas. Tenía frío en ambientes que todos los demás encontraban normales. Se volvía lenta en momentos en que antes era ágil. Le habló a Santiago, le pidió que la llevara al médico. Él le agendó una cita con un especialista particular, la llevó, esperó afuera durante la consulta porque dijo que tenía una llamada urgente de negocios que hacer. El médico pidió estudios. Cuando los resultados llegaron unas semanas después, en un sobre con el nombre del consultorio, Santiago fue a recogerlos porque ella estaba en casa descansando y él dijo que pasaría por ahí de todas formas. Regresó con el sobre. Se sentó en el sofá del estudio, lo abrió, leyó y entonces dijo: «Está todo bien. Cansancio postgestacional. El médico dijo que es normal. Se quita con el tiempo». Ella le creyó. Los meses siguientes fueron de una crueldad que ella solo pudo ver completamente desde ese cuarto pequeño de la casa de huéspedes, más de 2 años después. Los comentarios se fueron haciendo más frecuentes y menos disfrazados de preocupación. «Deberías cuidarte más. No creo que necesites ese segundo plato. Se está haciendo difícil mirarte así. ¿No te preocupa tu apariencia? Mis amigas lo comentaron, ¿sabes? No soy solo yo quien lo nota». Y ella, que había creído que él la amaba, fue absorbiendo cada palabra como si fuera verdad. Fue dejando de mirarse al espejo porque lo que veía en él había sido descrito por alguien que amaba como un problema. Fue dejando de usar la ropa que le gustaba porque él hacía comentarios. Fue dejando de asistir a los eventos sociales porque él empezó a decir que prefería ir solo, que ella no estaba bien para ser vista. Ella se fue replegando dentro de esa mansión grande como alguien que va desapareciendo poco a poco dentro de un espacio que debería ser suyo y que se iba haciendo cada vez más pequeño. Y entonces llegaron los 5 años de matrimonio. Y entonces llegó aquella noche de lluvia. Ella se volteó de lado en la cama de la casa de huéspedes, jaló la colcha floreada hasta la barbilla y miró al osito sentado en la silla, apenas visible en la oscuridad del cuarto. Ese objeto era lo único que había tenido tiempo de agarrar antes de que él mandara al guardia traer la maleta. Los empleados habían llenado la maleta a las prisas con lo que tenían más a la mano en el armario, y ella ni siquiera sabía bien qué había dentro. Pero el osito lo había agarrado con sus propias manos, del cuarto que había comenzado a decorar para un bebé que nunca llegó. Era el único símbolo que quedaba de una pérdida que nadie había lamentado con ella de verdad. Cerró los ojos. Afuera, la llovizna seguía. A la mañana siguiente, Ximena despertó con el olor a café y con el sonido apagado de una radio sonando bajito en algún cuarto lejano.
Se quedó quieta por un momento, desorientada, antes de recordar dónde estaba. El cuarto estaba bañado por una luz de mañana temprano que entraba por las rendijas de la persiana de madera en tiras doradas paralelas. Se quedó mirando esas tiras de luz en el techo por un rato antes de tener valor para levantarse. La cocina de la casa de huéspedes era pequeña y estaba llena de cosas. Frascos de especias alineados en el estante, un refrigerador viejo con imanes de diferentes lugares, pegados en la puerta formando una especie de mapa afectivo, una mesa con mantel a cuadros rojo y blanco, donde doña Marta estaba sentada con una taza entre las manos y un periódico doblado enfrente que claramente no estaba leyendo. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa pequeña y honesta que no intentaba forzar alegría, pero tampoco dejaba espacio para la tristeza. «El café está listo. Hay bolillo, hay mantequilla, hay un poquito de ate de guayaba si quieres». Jimena se sentó a la mesa. Se quedó en silencio por un momento, mirando el mantel a cuadros, las manos que puso sobre él. «Gracias», dijo ella finalmente, la voz aún ronca de tanto llorar y de poco sueño, «por dejarme quedarme». Doña Marta hizo un gesto con la mano como quien espanta una mosca sin ningún drama. «No tenías que agradecer. Me lo pidió Mateo, y a Mateo lo conozco desde que tenía todos los dientes del frente y se tropezaba con sus propios pies. Si él te trajo aquí es porque necesitabas estar aquí». Jimena miró la taza que doña Marta había puesto frente a ella sin que se lo pidiera, ya con café en la medida justa y un poco de leche, como si la mujer supiera exactamente cómo lo prefería, por alguna razón que no había sido dicha. «¿Cuánto tiempo puedo quedarme?», preguntó ella después de un momento. «El tiempo que necesites», dijo doña Marta simplemente, sin dudar. «Tengo cuartos de sobra, y la compañía me hace bien». Había una franqueza en esa mujer que Jimena no sabía exactamente cómo recibir, porque no estaba acostumbrada a ella. Santiago había sido generoso con cosas materiales durante años, con restaurantes y ropa y viajes, pero nunca con ese tipo de sencillez directa que no pide nada a cambio, y no espera nada y no calcula. Era un tipo de bondad que ella había olvidado que existía. Ella bebió el café en silencio, comió un pedazo de bolillo con mantequilla y ate de guayaba. Y fue la primera comida en mucho tiempo en que nadie comentó lo que estaba metiendo en la boca, nadie cruzó una mirada de juicio, nadie suspiró levemente de manera que ella escuchara. Mateo apareció todavía esa mañana, tocando la puerta de la casa de huéspedes antes de las 10, con el toque característico de quien toca puertas toda la vida con las mismas manos que cargan herramientas. Trajo consigo una bolsa de plástico que sostenía con cuidado. «Conseguí algo de tu ropa», le dijo cuando Jimena abrió la puerta, entregándole la bolsa, la que estaba en el ropero del cuarto de costura, al fondo del pasillo. Sabía que allí no iban a revisar tan temprano. Jimena miró la bolsa. Él tenía la misma expresión de siempre, seria, directa, sin artificios ni excusas ni explicaciones innecesarias. «¿Cómo entraste?», preguntó ella. «Tengo la llave del portón trasero. Siempre fui yo quien la usaba para llevar las herramientas de jardinería y los materiales de reparo. Todavía no han cambiado la cerradura. Fui temprano, antes de que alguien estuviera despierto, y salí por el mismo lugar». Ella tomó la bolsa con cuidado. Dentro había algunas blusas que reconoció, un pantalón de lino beige que le gustaba usar en los días calurosos, un vestido de día azul claro con botones pequeños al frente. Su ropa. Cosas que ella había elegido en algún momento en que aún elegía cosas por sí misma. Y al fondo de la bolsa, debajo de todo, había un sobre pequeño doblado por la mitad. «¿Qué es eso?», preguntó ella tomando el sobre. Mateo metió las manos en los bolsillos del pantalón de trabajo. «Tus documentos». Estaban en un cajón de la oficina del segundo piso. El cajón tenía llave, pero yo había reparado la cerradura hace unos 3 años y me quedé con una copia por error. Nunca la devolví porque nadie la pidió. Jimena abrió el sobre. Su acta de nacimiento. La credencial de identidad con la foto de 6 años atrás en la que estaba con el cabello más corto. El CURP.
el comprobante de estudios que había usado cuando se inscribió en un curso antes de casarse. Cosas que le había preguntado a Santiago varias veces en los últimos meses y que él siempre decía que estaban guardadas en un lugar seguro, en un cajón de la oficina, sin mostrárselas nunca, sin buscarlas cuando ella las pedía. Ella se quedó mirando los documentos por un rato. Luego miró a Mateo. ¿Sabías que él estaba guardando esto? Sospechaba, dijo él, mirando hacia un lado por un instante antes de volver la mirada hacia ella. Cuando preguntaste por ellos la semana pasada delante de mí en el pasillo, y él dijo que no sabía dónde estaban, la respuesta no coincidió con lo que yo había visto. Fui a verificar antes de que ocurriera cualquier cosa. Había algo en la forma en que él dijo aquello que ella no pudo interpretar del todo en ese momento. No era solo la lealtad de un empleado cumpliendo una función. Era otra cosa para la que aún no tenía palabras. «Gracias, Mateo», dijo ella. Él asintió, se dio la vuelta para irse y entonces se detuvo. «Una cosa», dijo sin voltearse del todo los ojos en la calle. «¿Vas al médico? ¿Por qué?» «Porque necesitas haber ido hace mucho tiempo, y creo que lo sabes». Se fue antes de que ella pudiera responder, y la calle se tragó su figura con la naturalidad de siempre. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like, y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Ximena se quedó en la puerta con el sobre en la mano, mirando la calle mientras él desaparecía por la esquina. Doña Marta apareció detrás de ella sin hacer ruido, como quien pasaba por allí de casualidad. «Él siempre fue así», dijo la señora en voz baja, mirando también hacia la esquina. «Habla poco, pero cuando habla es certero». Ese mismo día, a principios de la tarde, doña Marta la acompañó a un centro de salud a unas calles de distancia. El lugar era sencillo, lleno de sillas de plástico naranja y luz de neón en el techo, con un televisor en la esquina que pasaba un programa de cocina sin volumen. Había algunas personas esperando. Ximena se sentó y esperó también, con las manos sobre las rodillas mirando al suelo de linóleo. El médico que la atendió era un hombre de unos 50 años con lentes redondos de aros oscuros y un modo pausado de hablar que no era falta de interés. Era lo contrario. Era la calma de quien escucha de verdad antes de responder. Ella describió los síntomas: el cansancio que no se iba, el aumento de peso sin explicación, la caída del cabello, la sensación de frío constante incluso en verano, el estado de ánimo alterado, la lentitud. El médico lo escuchó todo sin interrumpir, hizo algunas anotaciones y pidió exámenes con una expresión que no era de alerta exagerada, pero que ella sintió que llevaba una hipótesis específica ya formada. «¿Cuándo fue tu última consulta?», preguntó él. «A unos 2 años y medio atrás, más o menos», dijo ella, «en un consultorio particular». «¿Y el resultado de esa consulta?» «Dijeron que estaba todo bien». Él escribió algo más, sin comentar eso directamente. Los resultados llegaron unos días después. Ella fue a recogerlos sola por la mañana temprano, caminando las calles del barrio con las manos en los bolsillos y el sol débil golpeando las fachadas de las casas. Tomó el sobre con los resultados en la recepción y fue a sentarse en una banca de la plaza a una cuadra del centro de salud antes de abrirlo, en un gesto instintivo de quien necesita espacio alrededor para recibir una noticia. Hipotiroidismo. Ella se quedó mirando la palabra por un tiempo. El médico había explicado lo que era incluso antes de los exámenes, de forma clara. Una condición en la que la glándula tiroides funciona por debajo del nivel normal, causando una serie de síntomas que incluían exactamente todo lo que ella había descrito. Era tratable con medicación oral simple. Con el tratamiento, los síntomas retrocedían progresivamente. El cuerpo volvía a funcionar como debía, pero había una parte del resultado que llamaba la atención específicamente. La condición estaba claramente instalada desde hacía más de 2 años, sin ningún tipo de tratamiento. Ximena se quedó quieta en la banca con el papel en las manos y sintió algo que tardó un momento en identificar. No era solo tristeza. Era la confirmación de un pensamiento que ella había empujado lejos muchas veces por no querer que fuera verdadero. Santiago la había llevado al médico particular 2 años y medio atrás.
El médico había hecho exámenes. Los resultados habían vuelto a la casa en el sobre con el nombre del consultorio. Santiago había recogido ese sobre y luego le dijo a ella que estaba todo bien. Él sabía. Ella se quedó sentada en la banca por un largo tiempo después de que esa certeza se asentó definitivamente dentro de ella. No lloró. Estaba más allá del llanto en ese momento. Había un tipo de dolor que va demasiado profundo para que las lágrimas logren expresarlo, y ella sintió exactamente eso. Un dolor frío y preciso, como algo siendo cortado lentamente en un lugar que no sabías que existía antes de ser cortado. Él había sabido del diagnóstico y había elegido no tratarlo. Había elegido, en cambio, culparla por el peso que su propio cuerpo estaba generando por falta de tratamiento. Había pasado 2 años haciéndole creer que era descuido, falta de esfuerzo, falta de voluntad, falta de amor propio. Había construido sobre el sufrimiento físico de ella una narrativa de fracaso moral, y ella lo había creído. Ella dobló el resultado, lo metió en el bolsillo del abrigo que doña Marta le había prestado, se levantó de la banca y se fue a caminar. No volvió directamente a la casa de huéspedes. Caminó por un buen rato por las calles del barrio, sin destino, solo andando porque necesitaba que el cuerpo se moviera mientras la cabeza intentaba procesar el tamaño de lo que había descubierto. Pasó por una panadería con el olor a bolillo saliendo por la puerta abierta, por un puesto de periódicos con las portadas coloridas, por una viejita que barría la banqueta frente a su casa y la saludó con un gesto amable. Ella saludó de vuelta sin detenerse. Había algo en aquel gesto tan sencillo, esa mujer desconocida saludándola como si fuera lo más natural, que hizo que la garganta de Jimena se apretara de una forma distinta a como lo había hecho en las últimas semanas. Era el descubrimiento, pequeño pero real, de que el mundo fuera de la mansión todavía contenía personas que la trataban como alguien que existía. Cuando regresó a la pensión, Mateo estaba sentado en el banco de madera del porche delantero, con las manos juntas entre las rodillas, esperando. No dijo nada cuando ella llegó. Solo la miró con esa atención directa que no era invasiva ni intrusiva. Solo estaba presente. Ella sacó el papel del bolsillo y se lo entregó sin decir nada. Él lo abrió, lo leyó. Se tomó un tiempo, lo dobló con cuidado y se lo devolvió. Él lo sabía, dijo ella. No era una pregunta. Era una afirmación dicha en voz alta por primera vez. Puede ser, dijo Mateo con cuidado, pero ahora tú también lo sabes, y ahora tienes los documentos, y ahora tienes médico, y tienes por dónde empezar. Ella se sentó en el banco a su lado, mirando la calle sin fijarse en nada en particular. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó ella después de un rato. Aquella noche, bajo la lluvia, pudiste haberte quedado quieto como todos los demás. Mateo guardó silencio por un momento. Ella sintió que no era el silencio de quien no sabe responder, era el de quien está eligiendo cómo decirlo. Porque era lo correcto, dijo él por fin. No es suficiente como respuesta. Él se giró un poco hacia ella, y ella vio en su rostro una expresión más abierta de lo habitual. Tengo una hija. Tiene 17 años. Vive con su madre en un pueblo del interior. No tenemos una relación fácil por las decisiones que tomé cuando ella era pequeña. Cuando te vi allí bajo la lluvia, vi a alguien que necesitaba que al menos una persona hiciera lo correcto. Y yo era la única persona dispuesta a hacerlo. No necesitaba otra razón más que esa. Jimena se quedó mirándolo. Miró sus brazos tatuados, su expresión seria pero con una honestidad cruda en ese momento, esa forma de hablar directa, sin adornos y sin pedir aprobación. ¿Cómo se llama tu hija? Valentina. Ella asintió lentamente. Valentina es un nombre bonito. Él volvió a mirar la calle. Lo es. En los días siguientes, Jimena comenzó el tratamiento recetado por el médico. Una pastilla sencilla, tomada en ayunas, cada día antes de cualquier otra cosa. El médico le había explicado que los efectos no serían inmediatos ni dramáticos, que el cuerpo necesitaba algunas semanas para empezar a responder y que el cambio sería gradual. Ella escuchó cada palabra de esa explicación
con una atención que antes solo había reservado para lo que Santiago decía, como si durante años hubiera puesto en el lugar equivocado el receptor de las cosas importantes. Mientras tanto, el nombre de Santiago Mondragón seguía circulando por el barrio noble de Puerto Álamo, de la forma en que él lo había construido, con su versión de la historia. Jimena se enteró por medio de doña Marta, que tenía una hermana llamada Beatriz viviendo en ese barrio y que de vez en cuando traía información sin que Jimena tuviera que preguntar directamente, con la naturalidad de quien menciona el clima. Santiago decía que Jimena se había ido por su propia cuenta, que estaba pasando por un momento difícil emocionalmente y que él había intentado ayudarla, pero que ella había preferido irse, que estaba preocupado y deseaba que ella encontrara paz, que había hecho todo lo posible por una mujer que no aceptaba ayuda. Cada palabra estaba calculada. Cada parte de la historia estaba construida para hacerlo parecer el hombre paciente y generoso que había intentado salvar un matrimonio con una mujer que estaba pasando por problemas. Y la gente le creía porque Santiago había pasado años construyendo una reputación de hombre sólido, confiable, buen esposo, visto desde fuera, presencia importante en los eventos de la ciudad. Jimena escuchó aquello y sintió un tipo de ira que no había sentido antes. No era la rabia caliente y sollozante de la noche de lluvia. Era una rabia fría y firme que se asentaba en el estómago y se quedaba allí sin prisa por ir a ningún lado. Ella comenzó a entender que quedarse callada sería aceptar la versión de él, y que aceptar la versión de él sería seguir siendo invisibilizada, solo que esta vez desde lejos. Fue doña Marta quien trajo la idea, una tarde de miércoles, mientras las dos tomaban té en la cocina y el sol de la tarde entraba por la ventana lateral en un ángulo bajo. «Mi hija es abogada», dijo la mujer sin preámbulo, colocando la taza en la mesa como quien pone una carta sobre un tablero. «Trabaja en un pueblo vecino. No es un despacho grande, es ella con 2 socias más, pero es buena, muy buena. Y no le tiene miedo a un caso difícil». Jimena la miró. «No tengo dinero para pagar una abogada». «No tienes dinero ahora», corrigió doña Marta con una calma que no era falta de sensibilidad, era convicción. «Pero estuviste casada 5 años con uno de los hombres más ricos de este pueblo. Y si lo que me has contado durante esta semana es cierto, hay más cosas debajo de lo que aparece en la superficie». Jimena se quedó en silencio, mirando la taza de té. «Ella querrá escucharte», continuó doña Marta, «sin ningún compromiso al principio, solo para oír lo que tienes que decir. Deja que ella decida si hay algo que hacer. No pierdes nada con una conversación». Al final de esa semana, Jimena fue una tarde soleada al pueblo vecino en un autobús de línea que doña Marta le había indicado, con la parada y el tiempo de trayecto anotados en un papel. Se sentó junto a la ventana y se quedó mirando el paisaje durante el trayecto, la carretera costera con las palmeras espaciadas y el reflejo del sol en el mar al fondo, e intentó organizar mentalmente lo que había vivido, qué pruebas existían, qué sabía con certeza y qué era sospecha. El despacho de la abogada estaba en una calle comercial sencilla, en un local en el segundo piso de un edificio pequeño de fachada beige. El letrero en la puerta decía solo «Cervantes y Asociadas» en letras simples. Jimena subió la escalera con las manos ligeramente frías. La abogada se llamaba Valeria Cervantes. Poco más de 40 años, cabello liso oscuro hasta el hombro, gafas finas de montura discreta y una expresión que transmitía exactamente el tipo de seriedad concentrada que Jimena necesitaba en ese momento. Sin juicio inmediato, sin condescendencia, sin prisa. Su oficina estaba ordenada pero trabajada, con carpetas en los estantes, cada una identificada con etiquetas escritas a mano. «Mi mamá me llamó la semana pasada», dijo Valeria después de estrechar la mano de Jimena e indicarle la silla frente al escritorio. «Me contó por lo que pasaste. Antes que nada, quiero decirte que lo siento mucho». Jimena asintió con la cabeza. «Pero ahora cuéntame todo», dijo la abogada, tomando un bloc de notas.
Desde el principio, no te saltes nada. Aunque parezca pequeño o irrelevante, cuéntamelo. Jimena pasó más de una hora hablando. Habló sobre el matrimonio, sobre los comentarios progresivos, sobre el aislamiento gradual de las amigas y la familia, sobre el embarazo, sobre la pérdida del bebé, sobre el aumento de peso que siguió, sobre el diagnóstico que Santiago había ocultado guardando el sobre y diciendo que todo estaba bien, sobre los 2 años de culpa que había cargado por su propio cuerpo que estaba enfermo sin tratamiento, sobre la noche de lluvia, sobre los documentos guardados en el cajón, sobre lo que Mateo había hecho. Valeria escuchó todo sin interrumpir, anotando en silencio, la expresión concentrada sin revelar lo que estaba pensando. Cuando Jimena terminó, se quedó un momento releyendo sus propias notas. «Hay algo que no me has dicho aún», dijo Valeria despacio sin levantar la vista del blog. «O algo que sabes, pero no estás segura de si es importante». Jimena pensó. «La propiedad», dijo después de un momento. «La mansión, sus empresas. Cuando nos casamos, él tenía una empresa de comercio establecida. Pero con los años, en conversaciones que escuchaba de pasada, mencionaba que había puesto cosas a nombre de un primo que estaba reorganizando el patrimonio. Nunca entendí muy bien lo que eso significaba. Cuando pregunté una vez, dijo que era un asunto de gestión y que no debía preocuparme por eso». Valeria levantó la cabeza del blog. «¿Recuerdas el nombre del primo?» «Fabián Mondragón. Aparecía en las cenas a veces, en Navidad, en algunas reuniones familiares. Nunca me gustó mucho. Tenía una forma de mirarme que era como si supiera algo que yo no sabía. Siempre me hizo sentir incómoda, pero nunca pude poner en palabras el porqué». La abogada anotó el nombre con cuidado. Golpeó el dedo una vez sobre la mesa por un segundo como quien ordena una idea y dijo: «Voy a necesitar tiempo para verificar algunas cosas a través de consultas públicas. No prometo nada aún, y no quiero que te vayas con una expectativa exagerada. Pero lo que me contaste es suficiente para que empiece a investigar. Si lo que sospechas sobre el patrimonio es cierto, esto cambia bastante el panorama general». Jimena regresó a la casa de huéspedes en autobús con una sensación que no sabía nombrar con precisión. No era esperanza aún, era algo más cauteloso y más contenido. Como una llama muy pequeña que proteges con las 2 manos del viento antes de saber si va a sobrevivir hasta la próxima hora. Cuando llegó, encontró a Mateo sentado con doña Marta en el portal, los dos tomando jugo de naranja y conversando en voz baja sobre algo que ella no escuchó. Ellos se detuvieron cuando ella llegó, y ella los miró por un segundo antes de sentarse también. «¿Cómo te fue?», preguntó Mateo. «Va a verificar algunas cosas», dijo Jimena. «Dijo que puede haber algo que hacer, que necesita tiempo». Doña Marta apretó la mano de ella sobre el brazo del sillón. «Es el comienzo», dijo la señora con esa voz que siempre tenía la cantidad exacta de firmeza. Mateo no dijo nada. Solo asintió con una ligereza que ella notó que era más de lo habitual. Esa noche, mientras Jimena intentaba dormir, escuchó pasos en el pasillo y luego el sonido bajo de la televisión en la sala, una voz de conductora comentando alguna receta. Doña Marta se despertaba a veces de madrugada e iba a ver programas viejos de cocina que grababa durante la semana y veía cuando no podía dormir, Jimena había descubierto. Había algo reconfortante en ese hábito pequeño y humano, en esa vida que seguía ocurriendo normalmente a su alrededor mientras la suya estaba suspendida y sin forma definida. Cerró los ojos y pensó en su madre, Guadalupe, 62 años, trabajando en una pequeña tienda de telas en un pueblo vecino, artritis en las rodillas que había empeorado en los últimos inviernos, una forma de reír que hacía que todo el cuarto pareciera más iluminado, esa risa que envolvía el cuerpo entero. Jimena había perdido el contacto progresivamente durante el matrimonio, no por pelea, no por un corte decisivo, sino por la lenta acumulación de cancelaciones, de llamadas acortadas, de visitas que nunca ocurrían, porque siempre había alguna razón que Santiago había creado para ese fin de semana específico. Pensó, era hora de llamar. Se durmió antes de decidirlo. Pero a la mañana siguiente, cuando despertó con el olor a café
y el sonido de la televisión encendida bajito en la sala, fue a la cocina, tomó el café que doña Marta había dejado listo en el termo, se sentó a la mesa y marcó el número de su madre que sabía de memoria. Guadalupe contestó al tercer timbrazo, con una voz que intentó disimular la sorpresa y no lo logró del todo. «Jimena». «Hola, mamá». Hubo un silencio de unos segundos. Del tipo que no está vacío, está lleno de cosas no dichas que se están organizando para ser dichas. «Hija mía», dijo Guadalupe con una voz que tenía todo lo que Jimena había pasado los últimos meses sin. «Sabía que ibas a llamar». Jimena cerró los ojos por un segundo. «Mamá, necesito contarte algo». «Cuenta». Ella contó, no todo de una vez, pero lo suficiente. Lo suficiente para que Guadalupe entendiera la magnitud de lo que había ocurrido. La madre escuchó sin interrumpir, y Jimena fue escuchando a través de su silencio cada momento en que contenía alguna reacción para no entorpecer lo que aún faltaba por decir. Cuando Jimena terminó, Guadalupe guardó silencio por un momento antes de decir: «Yo vi. Con el tiempo veía que algo estaba diferente. Cuando hablábamos por teléfono, siempre parecías bien en la superficie, pero había algo debajo que no lograba tocar. Y cuando intentaba preguntar algo más directo, la conversación siempre se desviaba. No quería entrometerme». «Podrías haber insistido», dijo Jimena sin acusación en la voz, solo constatación. «Lo sé». La voz de Guadalupe fue honesta, con un tipo de dolor que una madre carga distinto a cualquier otra persona. «También fui cobarde. Pensé que si me necesitabas me llamarías, y no llamaste porque también tenías miedo de algo que no sé nombrar». Había una honestidad en esa conversación que ninguna de las dos había tenido antes, limpia de rencor directo, pero llena de un cuidado que necesitaba reorganizarse. «¿Puedo ir a verte?», preguntó Guadalupe. «Sí», dijo Jimena. «Por favor». A la semana siguiente, mientras Jimena se preparaba para ir a la oficina de Valeria con el nuevo material que había reunido, Guadalupe llegó a la casa de huéspedes en autobús. Era una mujer baja y menuda, el cabello canoso, con algunos mechones aún oscuros que se resistían, los ojos castaños iguales a los de su hija y un abrigo azul que Jimena le había visto usar por años, viejo pero bien cuidado. Cuando Guadalupe la vio en la puerta de la casa de huéspedes, se quedaron quietas por un segundo, mirándose una a la otra con esa vacilación de cuando hace demasiado tiempo que no ves a alguien que amas y no sabes dónde empieza el abrazo. Entonces se abrazaron. Doña Marta apareció en el pasillo, las vio abrazadas sin soltarse y volvió discretamente a la cocina sin decir nada, con la conciencia práctica de quien sabe cuándo su presencia estorba. Cuando fueron a la oficina de Valeria unos días después, las dos fueron juntas. Jimena había llamado antes a la abogada explicando que llevaría a su madre, y Valeria había dicho que sí sin problema. El salón recibió a las 3. Guadalupe se sentó al lado de su hija y se quedó con las manos sobre el regazo, con esa postura de quien está presente, pero no interferirá a menos que la llamen. Jimena puso sobre la mesa el cuadernito azul de portada gastada, porque en los días anteriores, Mateo había llegado a la casa de huéspedes con una expresión distinta a la habitual, más pesada, y había pedido hablar con ella a solas. Fueron al balcón. Él sacó el cuadernito del bolsillo del pantalón de trabajo y lo puso sobre la mesa entre los dos. «En los últimos meses», dijo despacio, sin prisa, como alguien que pesó cada palabra antes de llegar ahí, «empecé a anotar cosas que oía dentro de la casa. Comentarios de Santiago cuando recibía amigos del trabajo, conversaciones que tenía con su socio durante las cenas en la sala, cosas que llegaban hasta mí mientras trabajaba en el jardín o hacía reparos en el pasillo. Al principio no fue planeado, pero después empecé a hacerlo a propósito porque lo que estaba oyendo era serio». Jimena miró el cuadernito sin tocarlo. «¿Qué oíste?» «Una noche, como 3 semanas antes de que te echaran, Santiago estaba cenando con un hombre que yo no conocía. Hablaban de dinero, de patrimonio, de bienes que se estaban transfiriendo al nombre del primo Fabián. Santiago dijo que se estaba precaviendo antes de tomar la decisión.
Usó exactamente esas palabras, y luego dijo que llevaba mucho tiempo planeando esto y que solo esperaba el momento adecuado. El silencio entre los dos en el balcón fue lo suficientemente denso como para tener peso físico. Él estaba planeando echarte antes de que algo ocurriera, dijo Mateo, mirándola directamente. Su peso fue solo la excusa que él eligió usar cuando decidió que era hora, pero la decisión ya estaba tomada antes. Jimena tomó el cuadernito y lo abrió. La letra de Mateo era pequeña e inclinada hacia la derecha, firme, con fechas escritas con cuidado en la parte superior de cada página de anotaciones. Ella hojeó despacio, pasando la vista por los fragmentos de frases, por los nombres, por las fechas que reconocía de momentos específicos. «¿Por qué no me contaste esto antes? Porque no sabía si era mi lugar», dijo él con una honestidad que dolió de una manera limpia. «Tuve miedo de haber entendido mal algo, de haberme metido donde no debía. Pero cuando volviste de la primera reunión con la abogada, pensé, si ella está intentando hacer algo, necesita saber todo lo que yo sé». Ella cerró el cuadernito y se quedó mirando la calle. «Esto puede cambiar todo el proceso», dijo ella finalmente. «Es lo que pensé también. Mateo, si Santiago descubre que hiciste esto, te van a despedir». Él la miró con una calma que parecía genuina y que no era descuido. «Ya lo sé. Entonces estás dispuesto a...» «Ya decidí», dijo él simplemente. «Solo necesitaba contártelo primero». Ahora, en la oficina de Valeria, con Guadalupe a su lado sosteniéndole la mano, Jimena vio a la abogada abrir el cuadernito y leer con esa concentración específica de quien está identificando el peso legal de cada frase. Valeria leyó durante un tiempo considerable. Cuando terminó, cerró el cuadernito con cuidado y dijo: «Las fechas aquí coinciden con registros públicos de transferencias patrimoniales que ya localicé en las consultas que hice esta semana». Habló despacio, sopesando cada palabra. «Si confirmamos que estos movimientos se hicieron antes de la separación con la intención de blindar el patrimonio, esto caracteriza algo muy relevante para el proceso». «¿Qué cambia esto para mí?», preguntó Jimena. «Cambia que tienes base para impugnar la división de los bienes que él esperaba que fuera solo la parte mínima que te tocaría, que el proceso va a ser más amplio de lo que él calculó, y que vas a necesitar asistir a las audiencias, enfrentar el proceso desde el principio hasta el final, y que será difícil y largo y que habrá momentos muy duros». Valeria la miró directamente. «Pero, Jimena, lo que él hizo tiene sustento. No estás con las manos vacías». Guadalupe, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, apretó la mano de su hija con fuerza. Jimena respiró hondo. «Entonces, adelante», dijo ella. El proceso se inició la semana siguiente. La primera reacción de Santiago al ser notificado fue intentar llamar al número de celular que Jimena había usado antes de cambiarlo, que ya no funcionaba. Después envió comunicación a través de su abogado diciendo que estaba dispuesto a una conversación informal para resolver las cosas sin proceso. Valeria respondió que toda comunicación se haría a través de los canales formales establecidos. La segunda reacción fue más predecible. Santiago convocó a los empleados de la mansión y esta vez fue más directo que la primera. Llamó a Mateo por su nombre frente a todos. Dijo que se había enterado de que había traicionado la confianza de la casa y que estaba despedido con efecto inmediato, sin previo aviso, sin ninguna ceremonia. Mateo salió de la mansión ese mismo día, cargando sus herramientas en una caja de cartón. No devolvió el juego de llaves de repuesto que tenía consigo. No porque lo olvidó, porque Valeria le había pedido que no devolviera nada todavía, hasta que consultaran qué podía o no mantenerse como parte del proceso. Cuando llegó a la casa de huéspedes de doña Marta con la caja, doña Marta abrió la puerta y lo miró por un segundo con una expresión que lo decía todo y nada a la vez. «¿Sabías que iba a pasar?», dijo ella. «Lo sabía», dijo él. «Entra. También hay cuarto disponible aquí». Jimena estaba en el balcón cuando él llegó. Miró la caja, lo miró a él y no dijo nada por un momento. «¿Estás bien?», preguntó ella.
Lo estoy, dijo él, y parecía verdad en la superficie, pero había una capa debajo de eso que no dijo en ese momento. 12 años en esa casa. 12 años de despertar temprano y llegar antes que cualquier otro empleado, de cuidar cada planta del jardín con el nombre memorizado, de reparar cada portón oxidado, de conocer cada pasillo y cada cuarto, y cada cajón, y cada secreto que esas paredes guardaban. Irse con una caja de cartón y ninguna palabra de despedida de nadie, ningún reconocimiento, como si 12 años de presencia diaria pudieran borrarse con una frase. Eso tenía un peso que no cabía en una respuesta corta. Esa noche, después de que Jimena se fue a dormir, Mateo se quedó sentado en el balcón de la casa de huéspedes por un tiempo más largo de lo habitual. Doña Marta trajo 2 vasos de limonada sin que se los pidieran. Se sentó a su lado en la otra silla y se quedó en silencio también, mirando a la calle. «¿Cómo estás de verdad?», preguntó ella después de un rato. Él se quedó un momento sin responder. «Esa casa era todo lo que tenía de estable», dijo finalmente. «Aunque era un lugar donde nunca me sentí completamente cómodo siendo quien era, pero era predecible, tenía rutina. Y la rutina, cuando no tienes muchas cosas alrededor, es casi lo mismo que seguridad». «¿Y ahora?», miró el vaso de limonada, las gotas de condensación resbalando por el vidrio. «Ahora tendré que construir otra cosa». Doña Marta le dio un leve golpe en la rodilla con la mano, el gesto de una persona que conoce a alguien desde hace mucho tiempo y no necesita muchas palabras. «Sabes hacer eso mejor de lo que crees», dijo ella. Él no respondió, pero ella vio la comisura de sus labios levantarse ligeramente por un segundo antes de volver a la normalidad. Las semanas siguientes fueron de una tensión que subía y bajaba como la marea, con días de aparente estabilidad, interrumpidos por momentos de empeoramiento que nadie lograba prever. Jimena tuvo que comparecer a la primera audiencia en una mañana de cielo nublado. Llegó con Valeria y con Guadalupe, que había decidido quedarse unas semanas más. Del lado opuesto de la mesa larga de la sala de audiencias, Santiago entró con 2 abogados y con la expresión que ella conocía bien, esa mezcla calculada de frialdad y desprecio que usaba para menospreciar a las personas antes siquiera de abrir la boca. Pero cuando la vio entrar, hubo un segundo de vacilación en su rostro que ella captó con claridad. Era pequeña, pero estaba ahí. Sorpresa de que ella hubiera llegado con la cabeza en alto, con ropa bonita, el cabello rizado bien arreglado, los ojos en su lugar. Él había esperado otra cosa. Ella no era lo que él había esperado. La audiencia fue larga y agotadora, con cada lado presentando su versión. Cada abogado intentando reforzar lo que favorecía a su cliente y cuestionar lo que favorecía al otro. Los abogados de Santiago intentaron descalificar las anotaciones de Mateo, llamándolas suposiciones subjetivas de un empleado descontento. Valeria presentó las coincidencias entre las fechas de las anotaciones y los registros públicos de transferencias patrimoniales, pidiendo que fueran verificados formalmente. El responsable de la audiencia aceptó la verificación. Jimena salió de ahí con las manos frías y el corazón acelerado, pero con los pies en la tierra. «Lo hiciste muy bien», dijo Valeria cuando salieron. «Temblaba por dentro», dijo Jimena. «Lo sé, pero no se notó. Eso importa». Guadalupe estaba esperando afuera con una sonrisa que sostuvo con el mismo esfuerzo visible de quien está siendo fuerte por alguien que ama. Cuando las 3 caminaron juntas por el empedrado de salida, había entre ellas una solidaridad silenciosa que Jimena no pudo nombrar en ese momento, pero que sintió de una manera que se quedó. En las semanas siguientes, mientras el proceso avanzaba a su propio ritmo, Valeria trajo una novedad inesperada en una llamada telefónica una mañana. «Hay una persona que quiere hablar contigo», dijo la abogada con un tono que Jimena había aprendido a identificar como el tono que usaba cuando algo era importante. «¿Quién?» «Una ex empleada de la empresa de Santiago. Trabajó allí por algunos años. Fue despedida hace aproximadamente un año, de una manera que ella describe como injusta. Cuando se enteró del proceso en curso,
se puso en contacto conmigo por recomendación de alguien que conoce a alguien. Ella tiene documentos que guardó sin saber exactamente qué hacer con ellos. ¿Qué tipo de documentos? Contratos de operaciones financieras de la empresa, de hace unos 3 años, firmados con su nombre en el campo de avalista. El silencio que siguió duró más de lo que debía. «Yo nunca firmé nada», dijo Jimena finalmente, la voz más firme de lo que esperaba que saliera. «Lo sé», dijo Valeria. «Es exactamente por eso que es importante». La ex empleada se llamaba Beatriz, 40 años. Una forma directa de hablar que Jimena reconoció como la de alguien que ya ha pasado por más de lo suficiente y no tiene más paciencia para rodeos innecesarios. Cuando se encontraron en la oficina de Valeria, una tarde de la semana siguiente, Beatriz llegó con una carpeta plástica transparente donde los documentos eran visibles incluso antes de que ella la pusiera sobre la mesa. Eran 4 contratos, todos con fechas diferentes, a lo largo de un periodo de 18 meses, todos con el nombre de Jimena en los campos de avalista, todos con una firma que era parecida a la suya, pero que no era. Jimena miró las firmas por un largo momento. Había una diferencia específica en la forma en que cruzaba la T del apellido que notó de inmediato, porque era un trazo que había desarrollado cuando era adolescente y que era consistente en todo lo que había firmado desde entonces. «Yo nunca había visto estos documentos antes», dijo ella, la voz controlada. «Yo sabía que no eran legítimas», dijo Beatriz con la misma calma de quien está narrando algo que procesó hace mucho tiempo. «En la época en que se prepararon estos contratos, yo era la responsable del departamento administrativo. El abogado de la empresa me entregó las páginas ya firmadas y me pidió que las agregara al resto del expediente como documentos finalizados, pero las firmas no coincidían con las que había visto en documentos anteriores donde constaba el nombre de usted. Cuando comenté con el abogado que había una inconsistencia, me despidieron al día siguiente sin ninguna explicación formal». «¿Por qué guardó estos documentos?», preguntó Jimena. Beatriz dudó por un segundo. «Porque sentía que iba a necesitarlos algún día». Habló despacio, como quien aún está encontrando las palabras para algo que sintió antes de poder articularlo. «No para mí exactamente, pero alguien iba a necesitarlos, y no quería que desaparecieran». Había una solidaridad en esa respuesta que Jimena sintió en el pecho de una manera que no esperaba. Esa mujer que nunca había conocido antes, que no tenía ninguna obligación con ella, había guardado por más de un año una prueba de algo incorrecto, sin saber exactamente para qué, pero siguiendo una intuición de que era lo correcto guardarla. Valeria incorporó los documentos al proceso. Cuando la defensa de Santiago recibió el material ampliado, hubo una pausa antes de cualquier respuesta formal. Era el tipo de pausa que ocurre cuando alguien está recalculando el tamaño de un problema que se volvió más grande de lo que había planeado. La propuesta de acuerdo llegó la semana siguiente a través de su abogado. Una cantidad definida, rápida, sin proceso completo. Valeria presentó la propuesta a Jimena. «No voy a aceptar», dijo Jimena antes de que la abogada terminara de explicar los términos. Valeria se quedó un momento en silencio. «¿Estás segura?» «Puedo explicar lo que sería posible conseguir si...» «Estoy segura», dijo Jimena. «Quiero que lo que él hizo sea visto, no solo por mí, por quien va a necesitar saberlo». Valeria asintió con una expresión que Jimena interpretó como respeto. «Entonces seguimos». Cuando Santiago fue notificado de la negativa del acuerdo, reaccionó con la única cosa que tenía cuando no podía controlar: rabia. En la siguiente audiencia, la primera en la que ambos estuvieron nuevamente en la misma sala desde la noche de la lluvia, él llegó con una energía diferente a la primera vez. Más tensa, menos calculada. La compostura era más difícil de mantener. En algún momento de la audiencia, perdió el control por unos segundos y dijo cosas que no debía haber dicho frente a nadie, sobre las circunstancias del matrimonio, sobre las decisiones que había tomado, sobre lo que pensaba de Jimena a lo largo de los años. No fueron detalles que ninguno de sus abogados hubiera planeado revelar.
Fueron cosas que salieron de la rabia que había contenido malamente durante semanas y que la presión del proceso había hecho estallar. El responsable de la audiencia registró formalmente el episodio. Valeria permaneció inmóvil durante todo, sin mostrar nada en el rostro. Después, cuando salieron para el descanso, le dijo a Jimena en voz baja: «Eso que dijo acaba de confirmar muchas cosas que estábamos tratando de demostrar. Se perjudicó mucho ahora». Jimena se quedó mirando la pared del pasillo. «Lo oí decir cosas parecidas durante 5 años», dijo ella, «solo que nunca frente a un testigo». La decisión final del proceso llegó una mañana de jueves, varios meses después de la noche de la lluvia. Valeria la recogió en coche en la casa de huéspedes porque había dicho que quería estar a su lado cuando lo escuchara. Guadalupe fue también. Mateo se quedó fuera de la oficina porque la sala era pequeña, pero estaba allí cuando llegaron, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y los ojos en el sol de la mañana. Jimena se sentó frente a Valeria, con Guadalupe a su lado, sosteniéndole la mano por tercera vez en una sala de oficina, y escuchó a la abogada leer la decisión en voz baja y clara. Había reconocimiento de los daños morales por la forma en que se había llevado el matrimonio y por la humillante expulsión pública. Había derecho a una parte de los bienes matrimoniales, revisada al alza con base en las transferencias identificadas como preventivas al proceso de separación. Había responsabilidad por los contratos firmados sin su conocimiento o consentimiento, con la correspondiente indemnización. Y había una determinación de investigación sobre el patrimonio transferido a Fabián Mondragón por irregularidad en el proceso. Cuando Valeria terminó de leer, Guadalupe comenzó a llorar en silencio, el tipo de llanto silencioso que ocurre cuando uno está aliviado después de mucho tiempo con miedo. Jimena se quedó mirando el papel frente a ella, con los ojos cerrados, respirando hondo. Había un silencio en ese momento que era diferente de todos los silencios de los meses anteriores. No era el silencio del vacío, era el de quien ha llegado al otro lado de algo muy pesado y está descubriendo cómo es el aire allí. Abrió los ojos. «Gracias», le dijo a Valeria. La abogada apretó las 2 manos de ella sobre la mesa con una firmeza que no era dramática. «Fuiste tú», dijo ella. «Yo armé el argumento. Las piezas eran todas tuyas». Cuando salieron de la oficina, Mateo estaba apoyado contra la pared del lado de afuera, con los brazos cruzados, el rostro ligeramente vuelto hacia el sol de la tarde. Cuando las vio, descruzó los brazos y se enderezó. Jimena fue hacia él y se detuvo a una distancia corta. «Funcionó», dijo ella. Él se quedó en silencio por un segundo. «Lo sé», dijo él. Ella lo miró con una curiosidad real. «¿Cómo lo sabes?» «Porque saliste con la cabeza en alto. Si no hubiera funcionado, no estarías con la cabeza en alto». Guadalupe vino detrás y apretó el hombro de Mateo con una mano, sin decir nada, con el gesto simple y completo de quien reconoce a alguien que estuvo al lado de una persona que ama cuando más lo necesitó. Los 4 caminaron hacia la casa de huéspedes, doña Marta ya esperando en la puerta porque Valeria había llamado antes de salir de la oficina. La señora había preparado un almuerzo que sintieron desde el final de la calle, el olor a frijoles y arroz y a algo horneándose que era inconfundible. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Mientras almorzaban y la conversación se iba volviendo más ligera, la tensión de meses disolviéndose por la comida caliente y la compañía, había algo que Jimena aún no le había dicho a Mateo. Una cosa que había descubierto unos días antes y que había guardado dentro de ella como ese tipo de detalle que no sabes bien dónde colocar antes del momento adecuado. Era algo que Adriana había mencionado de paso durante una de las últimas reuniones con Valeria, casi como un recuerdo adicional después de que el tema principal ya se había cerrado. Adriana había dicho que aquella mañana en que fue despedida después de cuestionar las firmas, había otra persona que salió de la empresa ese mismo día, no despedida, que renunció. Una persona que había visto los mismos documentos en algún momento
que había permanecido en silencio durante la reunión, pero que fue al departamento de personal esa misma tarde y entregó su aviso voluntariamente. Ximena había preguntado quién era. Adriana dijo que era un hombre del área de mantenimiento, que tenía tatuajes en el brazo, que lo recordaba porque había sido la única persona en esa empresa que se había tomado un café con ella en el pasillo y le había preguntado cómo estaba en ese mismo día difícil, antes de que cualquiera de los dos supiera que ninguno volvería a ese lugar. Después del almuerzo, cuando Guadalupe y doña Marta fueron a la cocina con la excusa de organizar los trastes, y ellos dos se quedaron solos en la sala con los vasos de jugo del postre, Ximena miró a Mateo. «¿Trabajaste en la empresa de Santiago antes de trabajar en la mansión?», dijo ella. No era una pregunta. Él se quedó en silencio por un segundo, que pesaba. «Trabajé», dijo él. «¿Y viste los contratos?» «Antes que Adriana». Otra pausa. «Los vi». «¿Y te fuiste?» «Me fui». «¿Por qué regresaste?» Él se quedó mirando el vaso por un momento antes de responder. «Necesitaba trabajo», dijo él. «Tenía cuentas que pagar, tenía a Sofía todavía muy chiquita necesitando. Regresé porque no tenía otra cosa en ese momento, y cuando apareció una vacante en los jardines de la mansión, pensé que estaba lo suficientemente lejos de lo que había visto». Hizo una pausa. «Y él no me reconoció. O no le importó lo suficiente para acordarse de un hombre de mantenimiento que se había ido hacía meses. Me quedé 12 años ahí pensando que me iría cuando apareciera otra oportunidad, y lo fui posponiendo». «Pero guardaste el cuadernito», dijo ella. «No desde el principio. Empecé cuando su comportamiento contigo fue empeorando, cuando veía lo que estaba pasando y nadie hacía nada, y pensaba en los documentos que había visto y sabía de lo que ese hombre era capaz, y aún así me quedaba callado yendo a regar las plantas». Respiró. Empecé a anotar porque era la única manera que conocía de hacer algo sin saber aún qué iba a hacer. Ximena se quedó mirándolo por un largo momento. «Cargaste esa culpa por mucho tiempo», dijo ella. «La cargué, por no haber dicho nada antes». «Sí». Ella se quedó en silencio por un segundo, mirando sus manos sobre la mesa. «Yo también me quedé mucho tiempo sin decir nada», dijo ella entonces. «Sobre muchas cosas, y uno piensa que se calla porque es más seguro, o porque no está seguro, o porque no quiere crear problemas. Pero en realidad uno se calla porque aún no ha llegado al punto en que el dolor de callar es más grande que el dolor de hablar. Y cuando ese punto llega», hizo una pausa, «hablas». Él la miró con una expresión que ella vio cambiar ligeramente en su rostro, como cuando una tensión guardada por mucho tiempo encuentra espacio para irse. «Sí», dijo él en voz baja. Doña Marta apareció en la puerta de la sala con la excusa de llevar los cafecitos y fingió no haber escuchado nada con un éxito muy limitado. Guadalupe vino justo detrás con los platitos y se sentó con esa expresión de madre que lo ha visto todo y no va a comentar delante de nadie. Ximena vio a su madre y no pudo evitar sonreír. Mateo vio su sonrisa y miró hacia otro lado con la comisura de los labios levantándose. Doña Marta puso el café en la mesa y dijo: «Entonces, hoy celebramos». Y así se quedaron, los cuatro, en aquella sala sencilla con la tarde entrando por la ventana. En los meses siguientes, las cosas se fueron reorganizando con la lentitud real de las reconstrucciones verdaderas, que no tienen nada de dramático en el día a día, pero que cuando miras hacia atrás después de un tiempo, te das cuenta de cuánto ha cambiado. Con parte de lo que recibió en el proceso, Ximena alquiló un departamento pequeño en un barrio tranquilo cerca de la orilla. Era sencillo, de 2 cuartos, con una terraza que daba a las copas de los árboles de la calle, donde los pájaros hacían ruido por la mañana. Armó los muebles con ayuda de Mateo, que apareció un sábado con las herramientas y pasó toda la mañana arreglando los estantes que venían torcidos en el empaque. Puso el osito de peluche en el estante de la sala frente a la ventana, donde el sol de la tarde pegaba con esa luz dorada del atardecer que ella había descubierto que era la más bonita de aquel departamento. Volvió a estudiar. Había dejado un curso de diseño gráfico cuando se casó con Santiago,
que le había dicho que era pérdida de tiempo y que no necesitaba trabajar. Se reinscribió en una escuela técnica y fue 2 veces por semana con una mochila en la espalda, sentándose entre jóvenes de 20 años sin importarle la diferencia de edad, descubriendo que sabía más de lo que pensaba y que aprender de nuevo era una forma de reconocerse a sí misma. Guadalupe empezó a visitarla cada mes sin falta. A veces se quedaba todo un fin de semana, durmiendo en el sofá que Jimena había convertido en cama improvisada con cobijas extra, y las dos cocinaban juntas recetas antiguas de la familia que Jimena había dejado de hacer durante los años en la mansión, donde las comidas siempre las preparaba la cocinera y nunca tenían ese sabor de cosa hecha por mano familiar. Mateo abrió formalmente su pequeño servicio de mantenimiento residencial con una tarjeta sencilla que doña Marta ayudó a distribuir entre conocidas del barrio. La clientela creció despacio pero de forma consistente, un nombre recomendando al otro, la calidad del trabajo hablando antes que las palabras. Consiguió un cuarto alquilado en un barrio cercano al de Jimena, pero seguía almorzando en la casa de huéspedes de doña Marta con frecuencia porque, como dijo una vez de forma muy práctica, la comida de ella era mejor que la suya, y eso era una cuestión de honestidad. Una mañana de sábado, Jimena abrió la puerta del departamento para ir a caminar por la orilla del mar y lo encontró parado en la banqueta con una bolsa de pan fresco que había comprado en la panadería de la esquina. «Traje pan», dijo él simplemente. «Ya vi», dijo ella. «¿Quieres subir?» «Quiero». Tomaron café en la terraza del departamento, con el sol de la mañana en las copas de los árboles y el ruido del barrio despertando alrededor. No había nada grandioso en ese momento, y ninguno de los dos necesitaba que lo hubiera. Después de un rato, Mateo dijo: «Llamé a Sofía la semana pasada». Jimena levantó la vista del vaso. «¿Y?», contestó. Hubo una pausa que llevaba dentro más de lo que el silencio mostraba. «Estuvimos casi 1 hora al teléfono. Tiene una voz diferente de la que recordaba. Más grave, más adulta. Tiene sentido, fue creciendo, y yo no la vi». «¿Cómo fue la conversación?» «Difícil al principio. Tiene resentimiento. Tiene razón para tenerlo. Pero hablamos de verdad, sin fingir que todo estaba bien, que es la forma que aprendí que funciona». Dijo que quería que fuera a visitarla. Jimena se quedó mirándolo. «¿Vas?» «Voy, el mes que viene. Ya compré el boleto de autobús». Ella asintió despacio, mirando la copa de los árboles afuera con el sol pegándoles. «Me alegro». «Yo también», dijo él. Y había algo en la forma en que lo dijo que no era solo sobre Sofía, sino sobre una versión de sí mismo que estaba siendo recuperada poco a poco. Más tarde, cuando él se fue, Jimena regresó adentro y fue hasta el estante donde estaba el osito. Se quedó mirándolo por un momento con la luz de la tarde entrando por la ventana. Ella había cargado aquel muñeco en aquella noche de lluvia, apretado contra el pecho como el único pedazo de algo que había perdido. Y durante un buen tiempo, él había sido exactamente eso. El símbolo de un dolor sin fondo, de una pérdida que había desencadenado todo, de un periodo de vida que había sido robado de adentro hacia afuera por alguien que prometió amarla. Pero en aquel momento, mirando al osito en el estante con el sol dorado golpeando a través del vidrio de la ventana, él ya no era solo eso. Era también la prueba de que ella había salido de aquella lluvia con algo todavía intacto dentro de sí, que había cargado lo que amaba incluso cuando estaba en el punto más bajo de su vida, que eso, al final, había sido suficiente para continuar. Ella no era la misma mujer que se había quedado parada en aquella escalinata con la maleta negra a los pies, el vestido blanco empapado, el cabello mojado, sin tener a dónde ir y sin saber qué había de malo con su propio cuerpo durante tanto tiempo. Todavía tenía las marcas de aquello. Probablemente siempre las tendría. Pero era alguien que había aprendido a diferenciar quién estaba a su lado de quién solo ocupaba espacio alrededor. Había aprendido a escuchar su propio cuerpo sin vergüenza. Había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, sino una forma de coraje. Había aprendido que quedarse en silencio cuando algo está mal tiene un precio, y que ese precio lo paga la propia persona
y no el silencio. Y había aprendido que a veces lo más importante que ocurre en una noche de lluvia es un paraguas abierto por manos que no tenían ninguna obligación de moverse. Ella dio la espalda a la ventana, fue hasta la cocina y puso la tetera a hervir. La tarde era hermosa allá afuera, y ella tenía tiempo. Fin de la historia. Cuéntanos qué sentiste al ver la fuerza de esta mujer empezar de cero. Deja tu comentario, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que tocarán tu corazón.